lo que se consumó ayer en Venezuela es un golpe de Estado. El medio Semana tituló "Un presidente y un dictador", haciendo alusión a Edmundo González Urrutia, respaldado por más del 67% de los votos, con todas las trampas del régimen de cara a las elecciones del 28 de julio, y por supuesto a Nicolás Maduro, como quien consagra un golpe de Estado, un golpe institucional en Venezuela, una vez más avasallando las instituciones de ese país. María Corina Machado salió a hablar públicamente explicando lo que había sucedido en la jornada del 9 de julio, donde fue interceptada violentamente, según su relato, fue llevada a las cercanías de Boleíta y luego fue, entre comillas, liberada por los mismos funcionarios que la habían detenido ilegalmente, ¿no? Digo liberada porque en ese marco nadie respira en libertad y es justamente ese el corazón de la demanda, de la lucha incansable de los venezolanos. Probablemente muchos se han sentido o desilusionados o algo golpeados en la moral frente al hecho de que ayer, el día de 10 de enero, no se pudo juramentar el presidente que eligieron la gran mayoría de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. María Corina Machado, la líder política, al respecto dijo: va a hacerlo en el momento propicio. No estaban dadas las condiciones. El régimen desplegó absolutamente toda la fuerza para llevar adelante este acto lleno de consignas vetustas y en mucha soledad, por cierto, no solamente por la falta de acompañamiento de la comunidad internacional, salvo los cómplices de siempre, sino también por la falta de acompañamiento de una base, aunque sea siquiera pequeña, en la sociedad civil. La soledad es total, pero cuando en las tiranías se da un contexto de total soledad, también se incrementa la represión. Es decir, Maduro está aferrado solamente a las fuerzas y a sus derivaciones, ¿no? La ola represiva, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y, por supuesto, esos monjes negros capaces de perpetrar las cosas más oscuras sobre una población que está pidiendo a gritos que el mundo la vea porque ha derramado demasiada sangre en las calles peleando por su libertad. Por cierto, con la connivencia, con la vista gorda de muchos a lo largo de estos años. Y ahora resulta difícil defender a Nicolás Maduro y al régimen chavista sin ruborizarse o relativizar las atrocidades que han perpetrado. Edmundo González Urrutia ha apelado una vez más a las Fuerzas Armadas. Claro, ustedes saben que una cosa es la cúpula, sucia, enchastrada en los negocios más espurios, y otra cosa son las bases. Los guardias de la Guardia Nacional Bolivariana, los funcionarios de la policía o de cualquiera de las Fuerzas Armadas de Venezuela incluso, que saben muy bien lo que es tener una familia partida, desperdigada por el mundo, lo que es no poder acceder a un medicamento, o tener a una madre que vive de remesas, o sentir vergüenza porque no quieren obedecer a las órdenes de un gobierno ilegítimo. Claro, ahora van a proliferar las voces del desánimo, los agitadores de la desesperanza. Bueno, esas voces merecen el único lugar en la historia que les corresponde, que es naufragar en el olvido y en la intrascendencia. Porque vale la pena la lucha de los venezolanos. Porque todo lo que perdieron solo debe reforzar todo lo que vale la lucha que sigue para el pueblo de Venezuela, que reivindica valores para sí mismo, la democracia, los derechos humanos, la dignidad humana, pero lo reivindica también para todos nosotros. Un golpe a una democracia es un golpe a todas las democracias. Más aún cuando se trata de un país que sin miramientos le abrió las puertas a los que huían de los años más oscuros de nuestra historia reciente. Y vaya si la Argentina tiene también una deuda con el pueblo de Venezuela en este sentido. Vamos a comenzar TN Internacional, por supuesto, ocupándonos y mucho de Venezuela, de su futuro, de cómo sigue la estrategia también de la oposición. Repito, tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han dicho que esto continúa y que él intentará ingresar al país cuando el momento sea propicio para juramentarse y asumir como presidente de la República. Pero atención, porque ha habido un comunicado
de Brasil, un comunicado sobre la situación en Venezuela, que manifiesta una gran preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos a opositores del gobierno en Venezuela, en especial después del proceso electoral realizado en julio pasado. Reconocimos en otro momento los gestos por parte del gobierno de Maduro, como la liberación de 1.500 detenidos en los últimos meses y la reapertura de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas, pero el gobierno brasileño rechaza los recientes episodios de encarcelamientos, amenazas y persecuciones a los opositores políticos. Sí, la situación en materia de derechos humanos empieza a conocer otro capítulo oscuro. ¿Por qué? Por exactamente lo que decíamos recién. Lo único que le queda a Maduro es desplegar la fuerza, porque carece de legitimidad alguna. Vamos ya mismo a las calles de Caracas con Imarú Rojas. El día después, ¿cómo amaneció la capital del país? Ima, te escuchamos. Buenos días para vos. Buenas tardes ya. Caro, un gusto saludarte de nuevo, pues, y a todos los que nos ven a esta hora. Yo me encuentro en el mercado de Quinta Crespo, uno de los mercados más grandes de la ciudad, más popular también en el oeste de Caracas, casi pegado al centro, entre el centro y el oeste de Caracas. Y te puedo decir que he visto en esta zona, en el oeste de Caracas, bastante movimiento de personas, ¿no? Pero quienes nos ven creerán que es que las cosas se calmaron, que la gente se va a quedar como quiere el gobierno que se quede, pero te puedo decir un poco, mi interpretación de esto es que el venezolano no se puede quedar en su casa. El venezolano necesita trabajar, necesita mantenerse en la calle para llevar comida a su casa, para seguir trabajando, porque en casa no se logra nada. Este es lo que puedo percibir en este rato que tengo recorriendo Caracas, en el oeste. Mucho despliegue, eso sí, en las adyacencias de Miraflores, ¿no? El Palacio de Gobierno. Pero bueno, esta es la cara de un sábado a mediodía, bastante caluroso también, y la gente dispuesta a trabajar, a mantenerse en las calles para esto, ¿no? Para mantener llevar el dinero a casa. Claro, ¿y se habla, Ima, de lo que ha sucedido en el día de ayer? Sí, vamos a ver si logro por acá, vamos a recoger por aquí testimonios, ¿no? Hola, ¿cómo están? Estoy en vivo para la televisión argentina. Buenas. Nada, solo quiero ver un poco si pueden mostrarme alguna comparación de las ventas, por ejemplo, y cómo se sienten ustedes ante el clima que ha estado en Caracas, la tensión. Bueno, gracias a Dios siempre se vende algo. Siempre vendemos algo, mami. Siempre. O sea, nunca no decayó así como tal, ¿no? ¿Me pudieras ayudar a mostrarle a la gente, porque estoy en vivo para Argentina y que nos están viendo, a lo mejor ven las calles y creen que la gente en Venezuela está decaída o simplemente se resistió ante un posible cambio político? ¿Cómo lo ves tú y cómo le pudieras explicar a la gente que tú estás aquí trabajando quizás y cómo están tus ánimos también? Bueno, yo de política no sé nada. Y si no trabajo no como. Yo trabajo con el presidente Gómez. Si no trabajo no como. Tengo que trabajar. ¿Cómo han estado tus ventas hoy en comparación con jueves y viernes? Bueno, siempre se ha vendido algo. Sí. O sea, jueves y viernes vendiste igual que hoy. Sí. Sí. ¿Esto estuvo igual todos estos días? Sí, ha estado todos los días normal. ¿Y la presencia, por ejemplo, de funcionarios? Bueno, sí, siempre los funcionarios están pasando, están por allá por la esquina. Todo normal, pues yo lo veo normal. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ves lo que te comentaba, ¿no, Caro? La intención de la gente de trabajar. Vamos a ver si logro por acá conseguir otro testimonio. Buenas. Hola, estoy en vivo para la televisión argentina. Me gustaría saber un poco sus impresiones sobre lo que ha pasado, el clima, ¿no? Cómo usted lo ve, que nos pudiera ayudar a quienes nos ven a esta hora en Argentina en vivo. Uy, mire, el clima está fuertecito, ¿viste? Seguiré. Pone, mira, el calor fuerte, en vez de hacer frío, imagínate tú. Pero ahí estamos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted creyó en el proceso revolucionario? Bueno, que cree un poquito de todo, ¿sabe cómo es?
Y ahora, ¿cómo se siente políticamente hablando, ¿no? También social? ¿Cómo lo ve ahora que Maduro asumió el poder por 6 años más y que se esperaba también que Edmundo González Urrutia por la oposición también juramentara? Esperemos que esto avance mejor ahora, que es mejor para la gente, para el trabajo. Claro. ¿Usted espera una mejoría en estos próximos 6 años con Maduro? Claro que sí. En el nombre de Dios bendito. Claro, pues, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, a ver, Caro, no sé si tienes alguna pregunta que quieras saber y que puedas aprovechar que estamos por acá en este mercado. ¿Hay despliegue de las fuerzas, Ima, como hubo en estos días? ¿Me repites la pregunta, Caro? Te pregunto, Ima, si hay despliegue de las fuerzas de seguridad en el centro de Caracas, o ¿qué viste vos al trasladarte hoy? Sí, Caro, te puedo un poco dibujar lo que vi muy temprano, unos que otros grupos, ¿no?, de la Policía Nacional, también del SEBIN, apostados en algunos puntos estratégicos del oeste de Caracas. Te puedo decir que muy cerca de donde yo estoy, si seguimos en esta ruta hacia el este, pues nos encontramos el centro, donde está el Palacio de Gobierno, y ahí en las adyacencias sí hay bastante presencia de la policía, también del SEBIN. Más temprano estaba yo en una parroquia que se llama El Paraíso y también hubo un despliegue de funcionarios de la policía. Te puedo dar como un estimado de 10 funcionarios aproximadamente por grupos, y algunos que otros del DGCIN están en las principales avenidas, unos 4 o 5 que están apostados un poco vigilando el funcionamiento vehicular. Pero más allá de eso, no he podido ver más un grupo mucho más grande como vimos también los primeros o los días previos a las concentraciones y a la asunción de Maduro. Muy bien, Ima, enseguida volvemos con vos allí a las calles de Caracas. Bueno, estoy aquí con Miguel Ángel Martínez, activista venezolano, y Ian Álvarez, también activista venezolano. Un gusto tenerlos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bueno, para iniciar nuestra charla les voy a dar como disparador las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Ha sido un hombre fuertemente crítico del régimen chavista, incluso desde los años de Hugo Chávez Frías, casi elegido como, por momentos, enemigo público número 1 del régimen. Pero vamos a escuchar lo que decía sobre lo que está sucediendo hoy en Venezuela y cuál sería la vía que él propone. Habla de una intervención humanitaria. Vamos a escucharlo. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no sigue hablando de paramilitares, porque anoche decía él, con mucha burla, que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Bueno, les quiero preguntar a ustedes cuál ven como la vía más posible, viable, para que finalmente se produzca la salida del régimen. Lo de ayer fue la consagración, la consolidación de lo que se estimaba iba a pasar, que es un golpe de Estado. Eso es lo que pasó en Venezuela. Pero ¿cuál creen ustedes que es hoy una vía viable y qué rol juega la comunidad internacional? Venezuela, y para ponerlo en términos como fáciles de entender, es como un niño que está siendo golpeado en una casa, los vecinos escuchan, saben la situación y nadie hace nada. Pues un poco el rol de la comunidad es eso, da declaraciones enérgicas pero no hace nada frente a una sociedad civil que escasamente come 2 veces al día, que está desarmada y que esto que veíamos hace unos minutos en el mercado de Caracas, cuando tú vas aquí al mercado central o a cualquier centro a comprar alimentos, no tienes a la contrainteligencia militar. No tienes a grupos armados que están merodeando la zona y que producen que muchas de las personas tengan miedo incluso de hablar, a decir algo malo. Y eso es lo que sucede hoy en Venezuela. Es un país que está secuestrado por criminales que necesita ser liberado
cuanto antes. Los días que pasa Maduro en el poder haciendo todas estas hazañas se cuentan en vidas humanas y no solamente en los presos, en los que hoy están siendo amordazados o incluso sus derechos humanos están siendo violentados en el helicoide, sino también de la población civil que le está pasando muy mal, entre ellos nuestros familiares que están en Venezuela. Ian. Sí, es que fíjate, precisamente, y nosotros como demócratas hemos recorrido todos los caminos, hemos protestado, hemos estado en las calles, hemos votado, demostramos el 28 de julio que ganamos las elecciones, aún con todas las barreras y todas las trampas del madurismo. Como lo dijo María Corina en su mensaje, hay que hacer todo lo que sea necesario para restituir la Constitución. Y eso abre un abanico de posibilidades. Bueno, es importante marcar algo porque también a veces, hasta desde el desconocimiento, se dicen cosas como, bueno, no se hizo lo suficiente. Los venezolanos vienen dejando la sangre de sus hijos en las calles de hace muchos años. Recuerdo, no solo 2014, vamos más para atrás. Cuando salió la generación de RCTV, de ese cierre de RCTV que se movilizó y que se dio cuenta que se había sido uno de los puntos de quiebre. Digo, años de Hugo Chávez estoy hablando, ¿no? Me gustaría repasar con ustedes todo lo que hicieron los venezolanos para llegar hasta acá, ¿no? Claro. ¿Qué más se les pide, no? Vamos un poco antes incluso, claro, la llegada de Hugo Chávez en el poder y muchos de estos sujetos nefastos como Diosdado Cabello las conocimos porque perpetraron un golpe de Estado. Previo a eso, sembraban ya desde entonces el terror frente a la población civil desarmada. No nos olvidemos de que son militares que, en vez de cuidar a la República y a los intereses y la soberanía del Estado venezolano, pusieron las armas contra el presidente de la nación, su familia y contra ciudadanos civiles inocentes. Después del 2001... Después la reforma constitucional, el cierre de RCTV, las protestas del 2014 con las salidas convocadas por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma. El 2017, la catástrofe humanitaria con hambre profunda y que ha calado y que todavía sigue existiendo en el 2017, 18 y 19, que entre ellos el resultado somos nosotros, que somos parte de los 8 millones de venezolanos que nos tuvimos que ir exiliados y expulsados por un país que nos estaba matando de hambre. Y ahora la hecatombe de Nicolás Maduro ayer coronándose de nuevo como tirano y como dictador, frente incluso a un resultado legítimo de una población civil que fue a votar más allá de todas las trampas del Consejo Nacional Electoral, diciendo queremos un cambio en paz. Por eso hoy nosotros, que en parte también a veces somos un poco de voceros de los que están allá en Venezuela, que no pueden hablar, que no tienen un medio de comunicación como este, donde se puede hablar libremente, que tienen periodistas, como es tu caso, por ejemplo, detenidos por simplemente hacer su trabajo, nuestra posición es hay que hacer todo lo posible y hay que avanzar más. Y de alguna forma lo que ha sucedido en las últimas horas no puede quedar atrás. Se ha pronunciado el G7, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. El mundo libre está sancionando a estos corruptos y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Sí, es así, fíjate, Caro, como lo decía Miguel, Chávez no comenzó en el 98, comenzaron en el 92 con un golpe de Estado. Y porque he visto muchos dirigentes que han caído en desgracias con el chavismo, sí, y que fueron parte del gobierno de Chávez queriendo separar a Chávez de toda esta locura. Y no es así. No, Esto este es el legado de Chávez. Este es el legado de Chávez. Sí, claro, claro. ¿Ok? Sí. Me recuerdo que a Miguel incluso nos conocimos en las protestas del 2014. O sea, la población venezolana, el pueblo democrático venezolano ha venido resistiendo a esto desde hace muchos años, no es ahora. Hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer. Bueno, y tenemos imágenes de detenciones que se han producido realmente a plena luz del día, casi en una suerte de jactancia de la política de terror perpetrada por el régimen. Muy valientemente, muchos venezolanos captan desde sus celulares, desde sus ventanas, las secuencias que se dan. Es una maquinaria de persecución, como bien lo dice el Graf, donde hemos visto desde la detención de Freddy Superlano también a plena luz del día, chupado, como para utilizar un término muy argentino que nos resuena muy cerca de su propia casa cuando intentaba ingresar. Señora, están golpeando a alguien. Están golpeando a alguien, lo están metiendo en la camioneta. Personas a las cuales han detenido en el contexto de movilizaciones hacia manifestaciones pacíficas, con gente totalmente desarmada. Titulares de ONGs, y al respecto voy a sumar ya mismo a Luis Carlos Díaz, es periodista venezolano. Él fue detenido por la dictadura, pero ha alzado su voz por una detención reciente que es la de Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, una figura
muy importante para visibilizar también lo que sucede con la libertad de expresión en Venezuela. Luis Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo enorme, Carolina, y gracias por la solidaridad con Venezuela. Bueno, quiero preguntarte primero qué significa esta detención de Carlos Correa en el marco de una serie de detenciones a titulares de ONGs y a gente que alza su voz para relevar y contarle al mundo los datos sobre Venezuela. Estoy pensando en Rocío San Miguel, pienso en Javier Tarazona, pero contanos quién es Carlos Correa. Para que tengan una idea, Carlos Correa desde hace más de 20 años dirige una ONG que se llama Espacio Público y es la principal organización que monitorea el tema de libertad de expresión en Venezuela. Carlos Correa tiene la altura académica, intelectual y todo el despliegue de trabajo como para ser un relator de libertad de expresión de la ONU o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las grandes ligas donde juega él. Y de hecho, los relatores de la CIDH, los ex relatores, han firmado una carta apoyándolo, porque saben que con el paso de todos los años, Carlos Correa ha estado haciendo todos los informes y documentación de los años que han pasado de censura en Venezuela. Es un experto y además su organización es la única que tiene un grupo de abogados que defiende temas de libertad de expresión, que litiga. Para que lo tengan muy claro, Carlos Correa fue quien me sacó a mí del helicoide. Es mi defensor. Es la persona que estuvo ahí con mi esposa esperándome fuera de la prisión cuando fui liberado en el año 2019. Es un amigo, es un hermano, pero en Venezuela además es un maestro. Ha formado a generaciones de periodistas, de comunicadores, de investigadores y de activistas de ONGs para eso, documentar, denunciar y difundir, que es lo que hace un defensor. En este momento está desaparecido. Carlos Correa fue detenido de forma arbitraria, brutal, se lo llevaron y en todos estos días, que llevan más de 3 días y medio, no sabemos dónde está. Vamos a ponerlo de esta manera para que en Argentina se entienda. Su esposa, sus compañeros de trabajo, todos están yendo a todas las prisiones de Caracas desde el primer momento a preguntar por él. Fueron a la fiscalía, fueron a los tribunales y todos los representantes del aparato de justicia, del gobierno, niegan el paradero de Carlos Correa, pero fueron ellos los que se lo llevaron, porque el propio Diosdado Cabello lo asumió en televisión y dijo que no, que él era un terrorista, que él no trabajaba con las ONG, sino que lo que hacía era terrorismo. Eso es Venezuela hoy día y, como dices bien, acompaña a Javier Tarazona y Rocío San Miguel, que son 2 directores de organizaciones de derechos humanos que también están presos. Bueno, realmente es muy gráfico lo que contás, ¿no? Porque es el mundo del revés que instalan las tiranías, ¿no? Los hombres virtuosos y las mujeres virtuosas perseguidos, porque son amenazas, porque son el espejo incómodo de la verdad de ese país. Luis Carlos, me gustaría, has estado con nosotros ya en otras ocasiones, pero que nos recapitules, nos cuentes un poco tu historia, porque conoces muy de cerca ese aparato represivo y tiene mucho valor que lo compartas dentro de lo que puedas. Sí, yo soy un periodista y defensor de derechos humanos en Venezuela, que además era parte de un programa de radio muy popular en el país, un programa con César Miguel Rondón, que es uno de los periodistas más famosos en Venezuela y que fue enviado al exilio, él y toda su familia. Sí. Y un mes después de que el programa fuese cesado en la radio, estoy hablando del 2019, yo fui detenido y desaparecido. A mí me encapucharon y me llevaron a un centro de tortura clandestina. Y esto hay que decirlo. En Venezuela, el chavismo tiene centros de tortura clandestinos. Y además ya fueron reportados y documentados por Naciones Unidas. Están en los informes de la ONU. Y además fueron documentados hace 5 años. O sea, sigue pasando el tiempo y el continente hace poco o nada. En mi caso, pues se movieron muchas cosas al mismo tiempo. Hubo muchísima presión. Pero uno de los elementos más horrorosos y al mismo tiempo importantes de mi caso era que mi esposa estaba atravesando su proceso de quimioterapia en ese momento. El chavismo no solamente me detuvo, sino que luego fue a mi casa, la allanó y nos robó todo. Nos robó todo lo que pudieron. Y entre las cosas robadas estaba el dinero del tratamiento médico de mi esposa. Y no fue que levantaron un colchón y se consiguieron dinero. No fue así. Es que a mí, en tortura, me sacaron la información de dónde teníamos el dinero de la casa. Y ellos sabían exactamente que era para temas médicos. Y no solamente es así, porque alguien en Argentina puede decir, bueno, los policías roban en cualquier parte del mundo. Es que los tribunales y los fiscales se han negado a responder por eso. Y cuando yo le pedí al juez que por favor me dejara trabajar o me dejara viajar
para poder hacer dinero y recuperar el dinero que nos hacía falta para la operación de mi esposa, el sistema judicial del chavismo se negó. Durante 3 años yo estuve sometido a presentación en tribunales de forma semanal. Se me prohibió trabajar en la radio, se me prohibió viajar y nos hicieron daño. Eso es el chavismo. ¿Con qué acusaciones, Luis Carlos? Fíjate, ellos me acusaron a mí de haber provocado el apagón eléctrico del año 2019. Ese momento en el que se apagó el país por 5 días. Decían que yo era periodista, pero también hacker, y que además, yendo en bicicleta de mi casa a la radio, pues hackeé el sistema eléctrico en la bicicleta. ¿Y por qué lo dicen así? Porque ellos dicen que me agarraron en flagrancia. Una cosa que no tiene ningún sentido. De hecho, mi bicicleta nunca me la han devuelto. Es la única bicicleta presa política en Venezuela. Y este ridículo, que todo el mundo pues se reía, mientras a mí me torturaban, por supuesto, hizo que el chavismo luego me llevara a tribunales y dijera que no, que yo lo que había hecho era instigación pública. Entonces esa es la acusación en tribunal. ¿Qué es instigación pública? No es instigación al odio, no es instigación a delinquir, es, según ellos, que yo dije cosas y la gente hizo cosas. Pero como ellos no sabían qué había dicho, me sometieron a 3 años de juicio para averiguar qué era lo que yo había dicho. Cosa que no tiene sentido. Era una cosa kafkiana en la que ellos me acusaban de decir cosas que nunca dijeron cuáles eran. Bueno, el chavismo está tan revestido de absurdos que si no fuera una terrible tragedia sería hasta cómico, ¿no? Pero es una terrible tragedia que ha tenido un costo enorme para muchísima gente, entre ellos vos. Luis, quiero pedirte, porque quizás este sea un día donde hubo, sobre todo en el día de ayer, un golpe anímico para muchos venezolanos. ¿Cuál es tu mensaje ahora para esos venezolanos que dicen, bueno, esperaba que algo sucediera en ese día D, que era el 10 de enero? Es que el golpe anímico es normal porque hay expectativas, siempre hay expectativas, pero la fuerza que tienen los venezolanos es que saben, por un lado, que están haciendo lo correcto, quieren el retorno de la democracia a Venezuela. Por otro lado, que dentro de ese querer hacer lo correcto, hemos hecho todo lo que está en el tablero democrático y civil, porque afuera también nos dicen, ¿y por qué no luchan? Bueno, la gente en Venezuela ha protestado desde el año 2000, que fueron las primeras protestas contra Hugo Chávez. Sí. La gente ha intentado protestar, manifestar, votar, y en elecciones se le ha ganado al chavismo. Esta no es la primera vez que el chavismo se roba una elección. En el año 2007, Hugo Chávez perdió la reforma constitucional y todo lo que él perdió la reforma constitucional luego lo metió como leyes de enmiendas, habilitantes y demás. Cuando la gente le ganó al chavismo la alcaldía mayor de Caracas, la alcaldía más importante del país, el chavismo agarró esa alcaldía y le quitó el 95% del presupuesto, la policía, los bomberos, los hospitales y las escuelas. Dejó un cascarón vacío. El chavismo desconoce la democracia, y no desde la era Maduro, desde la era Chávez, que ya tenía presos políticos torturados y desaparecidos. Solo que era popular, regalaba dinero en el continente y a la gente le gustaba. Entonces, en este golpe anímico del día de ayer, los venezolanos igual saben que en este momento tienen algo importante, que es la verdad de su lado, porque tienen las actas electorales. La gente votó y le ganó al chavismo, y no solamente le ganó, sino con una distancia que es hasta humillante para ellos, y por eso es que están castigando tan fuertemente a la población. Entonces, la esperanza no es que la gente está esperando que pase algo, es que se está trabajando todos los días por hacerlo, y ahora se trabaja incluso desde fuera del país, ya que hay millones de personas activando sistemas de justicia, y con todo eso sabemos que en algún momento volverá la democracia. Solo que nunca se sabía cuándo iba a caer el muro de Berlín. En este caso sabemos que el muro está fracturado, quebrado, y lo que hay que hacer es seguir empujando. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por esta charla con nosotros. Bueno, y ustedes saben que el 9 de enero hubo convocatorias a movilizaciones en Venezuela. En ese marco reaparece María Corina Machado, que estaba, no me gusta este término, pero sí en la clandestinidad o a resguardo, porque corría riesgo su libertad y su integridad física, pero que había prometido volver a las calles. Volvió a las calles María Corina Machado, y cuando estaba saliendo de la manifestación en la cual se había presentado en Chacao, fue interceptada violentamente y, conforme a lo que se ha denunciado, fue secuestrada durante un rato bastante extendido, donde realmente no se sabía qué era lo que había pasado, donde era muchísima la zozobra, pero fue automática la reacción de la comunidad internacional, que repudió y que
aumentó la presión sobre el régimen. Finalmente fue, y lo digo muy entre comillas, liberada, porque nadie que tenga que ponerse a resguardo está en un contexto de libertad en un país. Pero finalmente no encarcelaron a María Corina Machado, la máxima líder opositora. Vamos a escuchar lo que decía ayer con respecto a lo que sucedió el jueves. Está contando María Corina Machado que la llevaron a Boleíta, o sea, se creía que su detención podía llegar a ser inminente, y finalmente hubo una contraorden. Fracturas dentro del régimen, todos estos son interrogantes a esta hora.